sea la amable atención para escuchar la conferencia del doctor Omar Vicencio Leighton, denominada Construcción del diagnóstico, base para la protección del Plan y Programa de Estudios 2022. Gracias, buenos días. Antes de iniciar con lo que va a ser adentrarnos un poco a lo que están trabajando ya en la lógica de este nuevo plan y programas de estudio, me solicitaron un espacio para poder tratar algunas dudas que todavía se tienen con respecto al programa analítico. Entonces, pues trataré de abarcar lo mejor posible, porque comentábamos que así como los docentes y la escuela está haciendo su diagnóstico, está refrescando pues todo lo que va a acontecer en este nuevo ciclo escolar, igual tendrían que estar en los mismos términos las supervisiones escolares, las jefaturas de sector, los departamentos en este caso. O sea, es necesario que todos tengamos un diagnóstico muy preciso, muy objetivo, para saber pues cuál es el punto de partida con la que están iniciando los trabajos, tanto en el aula como en las escuelas. Yo he insistido mucho en esta parte y es necesario que podamos tener el pulso de qué se construyó durante el ciclo escolar anterior y con qué están iniciando en este nuevo ciclo. Entonces, pues es muy importante que sepamos quiénes tienen un programa analítico, quiénes no, si es el caso, y cuál es la situación de este programa analítico. Y de ahí pasar a lo que sería la planeación en el enfoque o metodología de proyectos. Porque de otra manera, en determinado momento del ciclo escolar y en la experiencia que tenemos en el área de planeación, nos van a pedir cuentas. Cuentas para saber si se construyó un programa analítico a nivel docente, a nivel escuela, cuenta para saber si estamos aterrizando el plan y programas de estudio, y todo esto si lo organizamos de inicio, porque lo voy a decir de la siguiente forma: ha sido un caos el poder encontrarle sentido a muchas cosas que tienen que ver con el programa analítico y con la propia planeación didáctica, que es el último plano, un plano extra o complementario a lo que es este documento. Entonces, pues nos hemos encontrado de que todavía no está muy claro cuáles son los elementos que deben constituir al programa analítico. Independientemente de que se deba de tener un documento, lo más importante es cómo debe de operar el documento dentro de la institución y dentro de la práctica del docente. Entonces, lo primordial es ver si están contextualizando la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, y por ende ahí están inmiscuidos los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizajes, ¿de acuerdo? Esa es la razón de ser del documento de programa analítico, que contextualice, pues digamos, del 80 al más por ciento lo que es su práctica educativa. Y en ese sentido, el primer insumo necesario para contextualizar es el diagnóstico, sin lugar a dudas. Tiene que hacerse un diagnóstico, pero ahora en una lógica que pase del pense a lo que es el programa analítico. Hay un fundamento que yo siempre he mencionado del plan de estudios que dice poner a la comunidad al centro, y operar el precepto o fundamento de poner la comunidad al centro significa que lo que yo describa en mi diagnóstico debe nombrar lo que circunda alrededor de la escuela, pero también en la lógica de los alumnos, porque ustedes tienen alumnos que no precisamente todos están en la misma comunidad y que tendrán que considerar ese contexto también para desarrollar su diagnóstico. Entonces, gracias a los documentos que me pudieron acercar para ver cómo iban definiendo su programa analítico, me encuentro con muchas cuestiones que tienen que ver con que el diagnóstico está más centrado a lo interno, que no es malo, es parte del diagnóstico, pero debe de tener un equivalente también hacia la mirada externa, porque de otra manera no tendríamos como que una ruta didáctica para contextualizar los contenidos, ¿de acuerdo? O sea, el primer paso para contextualizar es el documento de programa analítico, y el paso más profundo de la contextualización
son las actividades que ustedes ponen dentro de su planeación didáctica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para llevarlo a cabo, ustedes tienen que hacer un diagnóstico que describa tanto la parte interna. ¿Recuerdan el primer plano cómo se nombra? Análisis del contexto, ¿qué? Socioeducativo. Socioeducativo, o sea, hay una parte social y hay otra parte educativa. Y en lo educativo, pues ustedes tendrán que decir cuáles son los niveles de logro de los alumnos, cuáles son aquellas disciplinas, porque ahorita vamos a hablar de cómo van a ser la compatibilidad del 2017 al 2022. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese es otro digamos, reto que tienen, porque en el caso de preescolar no hay libros de texto gratuitos nuevos como primaria o como secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es que hagan un diagnóstico profundo de la comunidad, de los alumnos, y que puedan tener mucho más peso en la descripción de las culturas, las tradiciones, la geografía, los servicios, todo lo que compone el aspecto sociocultural. Porque eso va a ser insumo para empezar el proceso de contextualización. Una vez que yo tengo todo mi diagnóstico, que a eso se le llama también lectura de ¿qué? De la realidad. ¿Para qué queremos una lectura de la realidad? ¿Qué dicen los fundamentos del Plan y Programas de Estudio 2022? Con esto que nombra metodologías sociocríticas, que nosotros hablamos que era un paradigma sociocrítico cuando surgió el marco curricular, que no era muy visible, pero ahora ya sí. ¿Para qué queremos una lectura de la realidad? Es parte de un fin o un medio. Yo hago una lectura de la realidad porque el fundamento de este programa y este plan de estudios es la transformación o la mejora. ¿Estamos de acuerdo? Es otro gran fundamento de las metodologías sociocríticas o el paradigma sociocrítico. Mejorar, transformar. Eso significa que mi lectura de la realidad me va a mostrar cuál es la situación de la escuela, ¿correcto? Me va a decir cuáles son sus problemáticas, qué elementos la componen, qué impulsa el aprendizaje, qué lo afecta, y también cuáles son los vínculos con la comunidad. Y lo que yo busco en una lectura de la realidad es transformarla para bien, ¿de acuerdo? Si estoy detectando que tengo estas problemáticas, que además hay estas situaciones, que en la comunidad, por ejemplo, hay mucha discriminación de la mujer, entonces cómo la educación, a través del eje articulador de igualdad de género, está impulsando una transformación, solo por poner un caso. Y así muchas cuestiones, porque de esto va la transformación de la realidad para empujar una mejora o una transformación que cumpla los principios de esta nueva escuela mexicana, inclusiva, de excelencia, intercultural, ¿no? Integral, y todo lo demás que conocen del fundamento. Entonces, es necesario que sí, de aquí a la primera sesión del Consejo Técnico Escolar, que va a ser al final de este mes, es el periodo más o menos que les van a dar para refrescar y avanzar en su diagnóstico. Primero un diagnóstico de grupo. Ese diagnóstico de grupo se va a analizar en la escuela, van a ver cuando llegue la sesión ordinaria de este nuevo ciclo escolar del Consejo Técnico, van a conjuntar esa información y a partir de ello van a refrescar su documento de programa analítico. Ustedes van a extraer de ahí un listado de problemáticas o situaciones con las que dan comienzo al proceso de contextualización. Entonces, si está discriminación de la mujer, la basura en la comunidad, la basura en la escuela, también no todo va a ser problemática, va a haber situaciones, ¿no?, que puedan atenderse, que puedan utilizarse para contextualizar los contenidos. La feria de tal lugar, ahora que hablábamos, por ejemplo, del caso de las lluvias, ¿no? Primero teníamos el problema de la falta de agua, ¿no? Ahora tenemos el problema de las lluvias.
Y eso significa que era algo que no esperábamos, no sé si estemos de acuerdo, pero de inicio no lo teníamos. El contexto es cambiante, es dinámico, y ustedes tienen que irlo actualizando. Si algo acontece en la escuela o digamos, en la localidad, en el municipio, pues también eso puedo utilizarlo para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, lo esencial es su diagnóstico. Yo les puedo dar referentes, pero la cuestión de arrastrar el lápiz y hacerlo es una descripción que corresponde a cada uno de ustedes a nivel de profundidad. Y de ahí obtendrán esas problemáticas con las que van a iniciar el proceso de contextualización. Si yo tengo el problema de discriminación de la mujer en la comunidad, pues yo tengo que ver qué campo, qué contenidos, qué ejes articuladores son más ad hoc para abordar esa problemática. No es una decisión al azar, que yo diga quiero este campo porque me gusta más. Debe de ser una decisión argumentada y fundamentada en juicios pedagógicos que tienen que ver con ese diagnóstico y sobre todo con el conocimiento del plan de estudios. Por eso revisaron los campos, ¿no? Por eso revisaron los ejes articuladores. Y habrá que revisar los rasgos de perfil de egreso y demás elementos para que la toma de decisiones que opere en el documento de programa analítico y su planeación esté acorde a esa lectura que han hecho de estos documentos. Entonces, pues eso tiene que ver en cómo poco a poco tendrán que ir armonizando este trabajo, porque lo que se quiere es que este modelo pues tenga impacto en los principios que busca establecer. Y esos grandes principios será lo que desarrollen en la escuela y lo que desarrollen dentro de clases. Entonces, en razón a ello, el programa analítico no es un documento acabado, finalizado, que no vaya a tener ajustes. Es un documento que tiene una lógica igual que la planeación. Ustedes no hacen una planeación en una semana para todo el año. ¿Están de acuerdo? En una semana apenas me alcanza para hacer la dosificación, ni siquiera la planeación. Entonces, pues hay que estar armonizados en la estructura para saber cuál es la situación que tienen las escuelas con este documento, los docentes, ver quiénes sí están entrando a esta nueva lógica y quiénes están resistiendo, porque hay que decirlo así. Habrá algunos que el programa analítico se ha convertido como el problema feo de la familia, es decir, nadie quiere hablar de él, nadie quiere tocarlo ni decir nada, porque es un problema, ¿no? Entonces, necesitamos armonizar, necesitamos entrar en la lógica de saber qué está sucediendo con este documento y cómo la estructura puede apoyarles. Pero que estemos convencidos, tanto ustedes como nosotros. Porque si ustedes no están convencidos de este nuevo modelo, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, no vamos a lograr avanzar. ¿De acuerdo? Entonces, es muy necesario entender que el programa analítico no es un documento acabado, no es un documento que ya esté totalmente formado. Entra en la lógica de la planeación. El programa analítico, ustedes vayan avanzando para trabajar de aquí a un mes, al primer trimestre, si gustan, ya siendo muy ambicioso. Pero va a ser difícil que tengan un programa analítico en el orden en que se busca terminado. Un programa analítico terminado, bien hecho, significa que tienen todos los contenidos y los PDA contextualizados y que necesito ver yo su listado de problemáticas, con qué están contextualizando o cómo están contextualizando, ¿se entiende? O sea, todo está armonizado. Entonces, pues en ese mismo orden, avance las escuelas, los docentes. Nosotros insistimos en que el programa analítico es por docente. De ahí nace el de la escuela. Y hay ejercicios en donde, digamos, convive tanto la escuela, que es el colectivo, como el docente. Pero ¿quién es el responsable del logro de aprendizajes en el salón? Las educadoras, los educadores son los responsables del logro de aprendizaje. A nadie más le vamos a pedir cuenta. Ellos colaboran de manera conjunta con los padres de familia o con las autoridades, pero tienen la responsabilidad de hacer que los alumnos en la situación donde llegaron avancen, ¿sí? Avancen, que demuestren esa parte.
Entonces, quien debe tener el programa analítico debe ser la educadora, los docentes, y de ahí podemos hacer ejercicios que vayan hacia todo el colectivo, ¿sí? Sin embargo, tampoco es limitativo, ¿no? Depende de las sinergias, porque repito, esto ha sido un caos, no tiene un orden, pero hay que organizarnos y darle un rumbo, porque en determinado momento nos van a pedir cuentas, eso sí se los puedo asegurar, ¿no? Entonces, pues con base a eso, es lo que yo puedo decir. Revisen sus diagnósticos, vean que están trabajando la parte externa, la parte de la comunidad, vean que están trabajando lo interno, contextualicen, y a partir de ello, pues vamos a ver cómo enfrentar el nuevo reto que tiene preescolar, porque preescolar tiene una particularidad muy distinta a cómo inicia primaria y cómo inicia secundaria. Entonces, de eso vamos a hablar un poco, esperando que les ayude y que podamos avanzar un paso más en lo que seguramente va a llegar momentáneamente durante este ciclo y arrancar en el siguiente. Eso es lo que yo pudiera decir de los diagnósticos, es lo que yo pudiera decir de este programa analítico, porque hay muchas cosas que hablar, pero que espero que esto les apoye y les ayude un tanto. Si hay preguntas ya muy específicas, si gustan las vemos al final, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar este tema, que es los proyectos educativos. Ustedes saben que el nuevo modelo general para trabajar son los proyectos educativos integrales, se llaman. Aunque no nos lo han mostrado mucho, viene entre palabras dentro de los documentos. Proyectos educativos integrales. Este es el modelo general de trabajo. Ahora, cada campo tiene un enfoque metodológico, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo de trabajo general son los proyectos educativos integrales. Ahorita vamos a ver por qué se les llama así. Y ya cada campo formativo tiene una metodología propia, ¿no? Para lenguajes, proyectos comunitarios. Para saberes y pensamiento científico STEAM, ética, naturaleza y sociedades ABP, y de lo humano y lo comunitario, aprendizaje y servicio. Entonces, se busca que hoy en día puedan hacer propuestas que estén en el enfoque de estos proyectos educativos integrales, y el gran reto que se tiene en preescolar es que ellos tienen que hacer una compatibilidad entre sus materiales que están bajo el enfoque de aprendizajes esperados del plan de 2017. El libro de la educadora no tiene los contenidos de los programas sintéticos, ¿estamos de acuerdo? Tienen que hacer una compatibilidad, es decir, buscar qué contenido o aprendizaje esperado que nombra el libro de la educadora en tal lección es homólogo, similar al que aparece en los programas sintéticos de la fase 2, ¿no? Entonces, en razón a eso, el primer gran reto es cómo vamos a manejar ahora estas unidades curriculares, porque son las que aparecen en el libro de la educadora. ¿Están de acuerdo? Así bien estructuradas las lecciones didácticas, las propuestas, y con eso están trabajando. Y de ahí, bueno, los otros materiales de mi álbum y las láminas, ¿no? Entonces, el primer trabajo es ver cómo vamos a ir acercándonos a partir de estas unidades curriculares a lo que nombra la estructura del nuevo plan y programas de estudio. Por ejemplo, tendríamos que ver si ustedes están planeando de manera interdisciplinaria o si están trabajando por estas unidades curriculares. Entonces, la tendencia es que tarde o temprano van a tener que entrar a la interdisciplinariedad, que eso es lo que está dentro de los planes y programas 2022. Si yo tengo lenguaje y comunicación, tendría que ver qué otra unidad curricular corresponde al campo de lenguajes.
¿no? Eso ya lo manejan ustedes. La cuestión es cómo lo opero en la planeación. O sea, tendrían que estar conjugando dos contenidos dentro de una planeación. Tendrían que estar vinculando artes con lenguaje y comunicación. Yo no sé si lo estén haciendo así. ¿Sí se escucha? Entonces la pregunta es, ¿están planeando así? ¿Están entrando a esa lógica de proyectos? Porque es lo que tendrían que estar haciendo. Los libros que tiene primarias y que tiene secundarias ya traen esta lógica. Los proyectos están agrupando contenidos y PDA de las disciplinas que engloba el campo. A mí me gustaría ver si ya los supervisores, las jefas de sector, la estructura del departamento, los directores están echando ojo de esto, porque esa es la orientación que tenemos que dar. Ese es el trabajo conjunto que tendríamos que estar viendo, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis de cuáles son las posibilidades. Y sobre este, pues vendrían los demás campos. ¿Cómo van a trabajar las matemáticas de pensamiento matemático con exploración y comprensión del mundo natural y social? Porque ahí también tendrían que estar conjugando los contenidos de matemáticas con los contenidos de ciencias. Y tendrían que estar haciendo proyectos que engloben a estos contenidos. Ese es el primer reto que tendrían que estar operando. No significa que lo van a hacer todo a la vez y de lleno, pero que al menos sus proyectos de este primer periodo de evaluación tengan esa posibilidad, ¿de acuerdo? Y en ese mismo orden vendría el siguiente de ética, naturaleza y sociedades. Aquí cómo van a trabajar la educación física y la educación socioemocional. ¿Se entiende? Hace poco tuvimos un conversatorio de educación física con el departamento de aquí de Valle de México, y ellos también están en la duda si, por ejemplo, las lecciones de los proyectos donde viene algún contenido de educación física en primarias, la van a trabajar en conjunto con el maestro titular de grupo, o solo la va a trabajar el maestro de educación física. No, tienen que trabajarla ambos, porque de eso va esta propuesta, la colaboración, de que pueda verse una estructura organizada en el aprendizaje de los alumnos, que el alumno perciba que lo que hace el maestro de educación física está relacionado con lo que se ve en nutrición, en anatomía, en respiración, en todos los contenidos que de alguna manera están vinculados. ¿Sí se entiende esta parte? Y ustedes pues tendrían que también estar haciendo este ejercicio o esas posibilidades. Pero por si esto no fuera ya mucho, porque es un reto, yo lo entiendo así, sé que va a costar trabajo. Sin embargo, tampoco creo que no sea posible. Además, tienen que entrar a la lógica de las metodologías. ¿Cómo van a darle el enfoque metodológico una vez estructurado el proyecto de estos contenidos a lo que sería el enfoque de STEAM, proyectos comunitarios, ABP, aprendizaje y servicio? Y sobre todo, también conocer cómo es la naturaleza pedagógica de cada campo, para que yo entienda cómo debo de trabajar. Por eso ustedes revisaron los campos formativos, ¿o no? Hubo una sesión exclusiva del Consejo Técnico para que revisaran, analizaran, debatieran y dialogaran sobre cómo está constituido el campo formativo, cuál es su objeto de aprendizaje, sus especificidades y todo lo que comprende al mismo. Porque eso es el referente para la toma de decisiones pedagógicas en su planeación, ¿no? Y es lo que sustenta el argumento de que tendrían que estar entrando a estas nuevas posibilidades, porque eso es lo que va a venir en preescolar. Ya se está haciendo en primaria, porque ellos sí tienen estos materiales, pero ustedes tienen un doble trabajo, pero creo que también un área de oportunidad, porque no están limitados a un libro, ¿sí? Ustedes pueden hacer unas propuestas independientes del libro de la educadora si no se cumple el contexto, ¿no? Adecuarlo, etcétera. Entonces también
tienen esa bondad. Esto es lo que llamamos armonización entre la estructura curricular del 2017 en el caso de preescolar y lo que tiene que ver con los planes y programas del 2022 de la fase 2. Entonces, con razón a ello, deben de hacer esta compatibilidad que le llamamos entre los aprendizajes esperados y lo que van a ser los contenidos y PDA del programa sintético. Y esta es la base de la interdisciplinariedad. Y hay una transdisciplinariedad. Comentábamos, por ejemplo, que si doy educación física, ¿podré trabajar algo de matemáticas? Y no está dentro del mismo campo, si se dan cuenta. O sea, la organización curricular que se hizo por campos es enunciativa para dar orden a la propuesta, pero no es limitativa. Es decir, pueden hacer propuestas que trasciendan entre los propios campos. Y eso depende de la innovación de cada docente, de su creatividad, del contexto de sus alumnos para enmarcar estas posibilidades. O sea, no está tampoco cerrado esa parte. Entonces, con base a esto, pues, me van a decir, pues está muy bien, pero a ver un ejemplo, ¿no? Ok, entonces, además, tienen que meter en la fórmula los ejes articuladores, porque en el libro de la educadora no vienen los ejes articuladores, ¿o sí? Ni tampoco viene en el programa sintético. Si estoy mal, ustedes díganme, ¿no? Entonces, también dentro de sus propuestas deben de ver cuáles ejes articuladores son los que van a considerar dentro de la planeación o dentro del propio proyecto en su debido caso. Y hay una lógica, digamos, a nivel macro entre campo y ejes articuladores. Es decir, todo es transdisciplinar, todo está integrado, todo transita, pero hay unos que suenan más o tienen mayor resonancia. En el caso de lenguaje y comunicación, cuando yo trabajo el campo de lenguaje y comunicación, ¿cuál es el eje que más resonancia tiene en ese campo? Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Ojo para los que dan acompañamiento, si yo voy a revisar un proyecto que me dice que es de lenguajes y no encuentro este eje, algo anda mal, ¿sí se entiende? Va a ser muy difícil que algún proyecto o planeación del campo de lenguajes no tenga este eje, porque es casi exclusivo, pero se integra, transita con otros también, con otros campos, con otros ejes, con otros contenidos y PDA, y va a haber algunos contenidos de ese campo que hagan resonancia con el eje de artes y experiencias estéticas. Ya saben por qué, ¿no? Porque dentro del campo de lenguajes está la disciplina de... ¿Se entiende? Entonces, esto es parte del dominio que debe de tener el docente acerca de los elementos curriculares para aterrizarlo en su planeación. Pero hay un primer dominio que es de orden cognitivo. Esto estamos viendo en orden cognitivo. Que lo sepamos, que lo entendamos, que lo comprendemos. Pero en orden ya que tiene que ver operativo, es otra cosa diferente, ¿eh? Porque yo puedo ver un proyecto que, por ejemplo, me diga, estoy trabajando en el proyecto Igualdad de Género. Lo veo que lo tiene como eje. Pero yo revisé todas las actividades de su planeación y en ninguna veo que se aborde alguna cuestión de igualdad de género. Eso en la guía de consejo técnico que estuvo en una de las sesiones le llamaron caracterización de los ejes articuladores. Acá pues es operarlos o accionarlos. De nada me sirve que diga que tiene ese eje si no veo que en sus actividades se está manifestando, ¿se entiende? Eso es lo mucho más importante y de mayor complejidad. Entonces, primero ver si hay este dominio
para ubicar cuáles ejes tienen, digamos, mayor afiliación entre los campos. Y después ver ya en las actividades cómo está operando el eje, que es un rasgo importante a considerar para ver que esta propuesta está realmente llegando dentro de la práctica del docente. Entonces, estos niveles de complejidad pues van a ser importantes que también los consideren. Si yo veo pensamiento matemático, ¿con cuál eje les resuena más? Pensamiento crítico. Entonces, eso es lo que necesitan ustedes tener en dominio, porque esa es una primera integración del currículum entre ejes y campos. Una siguiente integración es cuando veo el contenido. Cuando veo el contenido, entonces ya trasciende, no solamente veo al eje que está en el campo, puedo ver a otros ejes según lo que me dice el contenido o el PDA. ¿Sí se entiende esta parte? Y entonces yo meto en mi proyecto, además de artes y experiencias estéticas, inclusión, porque lo que me está diciendo el contenido es que me habla de algunas cuestiones que tienen que ver con inclusión, ¿se entiende? O sea, la toma de decisiones de elegir son del docente. Ellos son quienes hacen uso de estos organizadores curriculares, pero son tomas de decisiones bajo la referencia del análisis de estos elementos, ¿se entiende? Entonces, cuando yo veo el contenido y el PDA, entonces se abren mayores posibilidades. Pero no puedo perderme de que si estoy trabajando el campo de lenguajes, dejé fuera al eje de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. ¿Se entiende ahí? Esa es la parte que como asesor yo tendría que estar ordenando, orientando con los docentes. Eso tendría que hacerle ver esa integración que hay entre los elementos del currículo. Entonces, pues todo esto, además de los rasgos del perfil de egreso, que es un perfil de egreso sociocultural, además de académico, ¿no? Ahora se busca que los alumnos tengan mejores hábitos, mayor relación, colaboración, respeto a los derechos, la dignidad humana. Vean lo que nombran los rasgos y ahora nos habla de un ser humano que atiende, digamos, entre varias cosas, estos rasgos o elementos. No dice así que son los ejes, son rasgos humanos. No decía en la descripción de los ejes son rasgos humanos. Pues estos rasgos humanos son lo que se busca que se dé a nivel educativo y trascienda en lo social. Entonces, decíamos que está muy bonito, pero ¿y dónde está el ejemplo, no? Aquí tenemos lenguaje y comunicación en el campo de lenguajes y artes. Dijimos que ustedes tienen que hacer una compatibilidad, ¿no? Tendrían los aprendizajes esperados del 2017, que es lo análogo que encontramos dentro del libro de la educadora, y ahí tendríamos que trabajar una posibilidad de vinculación entre lenguajes y comunicación y artes. Aquí en el libro de la educadora, como ejemplo, tenemos en la página 50 una lección que se llama Colorín Colorado. Y sus finalidades, que aborda entre varias, dice: comenta acerca de lo que leen, organizan sus ideas y las relacionan con los otros. Y otra finalidad, reflexionan sobre lo que se lee al narrar historias. Yo quiero trabajar este aprendizaje con un aprendizaje de artes. ¿Es posible? Sí, de acuerdo. Pero primero quiero ver cuál es su similar en el programa 2022, que ahí están los contenidos, ¿no? Ahora se les nombra contenidos. Narración de historias mediante diversos lenguajes. ¿Sí se asimila? Porque acá dice que reflexiona sobre lo que lee al narrar historias. Y acá dice narración de historias. ¿De qué nos habla el campo
de lenguajes, nos habla de los múltiples lenguajes, ¿no? Del español, la lengua materna, si en el caso si es lengua indígena o como segunda lengua, de la lengua extranjera inglés, de artes y en el caso de alumnos con alguna discapacidad auditiva, lengua de señas mexicanas. Entonces, repito, ¿habrá algún contenido o aprendizaje esperado de artes que yo pueda combinar o vincular en esta idea de primer contenido de lenguaje y comunicación? ¿Sí o no? Porque no los oigo convencidos. Sí. Sí, porque está planteada así la interdisciplinariedad. La cuestión que en preescolar, pues van a tener que hacer un trabajo mucho más profundo, ¿no? En estas posibilidades. Supongamos que reviso el libro de la educadora y me encuentro en la página 159 que dice trabajando en tridimensión. Y entre varias finalidades hay una que dice descubren a partir de la manipulación y transformación de distintas masas que pueden crear formas con volumen e imprimirles rasgos personales. ¿Ya saben lo que van a hacer los alumnos? ¿Sí? Van a manipular una masa, una plastilina, van a tratar de hacer una figura, ¿no? Y le van a adherir rasgos personales a la figura. Entonces yo utilizo narrar historias que pueden ser cuentos, leyendas, fábulas, y con el niño en la parte de artes le pido que de eso que se narró haga un personaje, que utilice la masa, la plastilina para hacer un personaje y me diga, lo exponga después, qué rasgos tiene según la historia. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Y puedo trabajarlo en un proyecto, sí o no? ¿Ok? Entonces busco ahora el contenido que estaría homólogo en el plan 2022 y que dice producción de expresiones creativas con distintos elementos de los lenguajes artísticos. Ese es el homólogo. Yo puedo estar equivocado en este ejercicio, pero traté de buscar la posibilidad de esta vinculación en el principio de interdisciplinariedad. Les voy a dejar la presentación aquí con el departamento para que tengan acceso a ella. Ahora, esta es una idea nada más. Ustedes en su iniciativa tendrían que estar viendo estas posibilidades. No quiere decir también que todo lo van a poder hacer así porque es muy demandante, pero que al menos entren a esta posibilidad. ¿Sí se entiende? Que al menos se vea que se están acercando a la propuesta de interdisciplinariedad. Sin embargo, aquí me falta todavía darle contexto. ¿Están de acuerdo? Porque esto es tan aislado. Yo todavía no veo con qué gustos. Entonces, yo estoy ahí trayendo la parte que me sirve del programa analítico para darle contexto a estos contenidos. Y el PDA todavía es más extenso, ¿eh? Todavía habla de muchas otras cosas más. Ahora, ¿qué ejes puedo trabajar ahí? De nuevo, bueno. Gracias. ¿En qué campo estamos? Diez y uno. Ya está ahí. ¿Cuál otro? Tienen que ir en orden, ¿eh? Acuérdense qué les resuena más. ¿Qué están trabajando? ¿De acuerdo? Eso es lo que se debe de hacer al momento de planear. Tomar esas decisiones en referencia al análisis de los contenidos, de los PDA y de todo lo que me está llevando a poder aterrizar y operar mi planeación. Ahora, analicen bien lo que dice. Analicen bien lo que dice para que me digan cuál es el eje articulador de los otros 5 que quedan, que puedo meter ahí. Mejor lo hubiéramos hecho taller, ¿no? ¿Por qué?
No lo discuto, no lo discuto. Yo les estoy haciendo reflexionar en cuáles son las posibilidades. Esto no es limitativo. No quiere decir que los que lo hicieron así es correcto. Hay posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces puede ser interculturalidad, pero no se puede escapar porque dice todas y todas y todos partes. ¿Estamos de acuerdo? Pueden entrar más. Sí, no es limitativo. Pero tenemos que tomar las primeras referencias en esa toma de decisiones. ¿Podemos hacer lo mismo con el siguiente campo? Que es saberes y pensamiento científico. ¿A qué disciplinas vamos a meter de preescolar ahí? Comprensión. Ok. Vean acá, en el libro de la Educaroda, en donde está, construye sistemas de referencia en relación a la ubicación espacial, relaciones espaciales para encontrar un objeto, y el similar de contenidos 2022, desplazamientos y recorridos diferentes, en diferentes lugares de la comunidad, reconocimiento de las formas, espacio, ¿está relacionado? Sí. Ahora, ahí está trabajando pensamiento matemático. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y tengo que trabajar exploración y comprensión del mundo natural y social. Entonces yo le voy a pedir que trabajemos también la lección de observar y cultivar plantas, que dice, identifican y explican características que observan en las plantas y obtienen información sobre su cuidado, explican el proceso de transformación y acaso similar es exploración de la diversidad que existe en la comunidad y otros lugares. ¿Puedo trabajarlo de manera vinculada? Y yo ya tengo parte de mi contexto porque nombré en mi descripción del diagnóstico cuál era la geografía, la flora, la fauna, ¿o no? ¿O no lo describe? ¿Sí? Entonces yo voy a tomar eso para reorientar el trabajo de los alumnos y voy a hacer un proyecto, les voy a proponer un proyecto sobre las plantas y seres vivos de mi comunidad y sobre todo su cuidado, porque acuérdense que lo que busca este plan de estudios es la mejora y la transformación. Ahora, ¿qué ejes articuladores? Pues puedo trabajar artes y experiencias estéticas y les pido a lo mejor que hagan algún tipo de producto artístico relacionado con esto, ¿no? Puedo trabajar pensamiento crítico y vida saludable como posibilidades, como una enunciación, más no una limitación. Yo sé que ustedes pues tendrán muchas más propuestas, pero esto me permite ver en qué lógica tendrían que entrar en la parte de la planeación y el proyecto, y esto es lo fácil. Lo difícil es hacer todas las actividades, ¿o no? Cuando tenga que tomar PDA, los PDA, y hacer todo el proyecto para hacer todas las actividades, eso es lo más complejo, pero es lo que tocaría posteriormente a eso. Entonces, esto es parte de lo que nosotros deseábamos mostrarles a ustedes, que deben de entrar en esta lógica, y por eso yo insistía mucho que lo hiciéramos lo antes posible de que se avanzara en el ciclo escolar. Porque luego conocemos de que si llegamos a alguna asesoría en este orden, pues luego nos van a decir, ¿y ya ahorita para qué, no? Entonces creo que estamos en una etapa muy oportuna para que ustedes empiecen a explorar estas lógicas de trabajo, empiecen a hacer el dominio de los elementos curriculares que demanda esta propuesta y que además tienen que hacer un análisis de con lo que tengo es con lo que voy a trabajar, pero a partir de esta nueva lógica. Entonces, pues es algo de lo que deseábamos mostrarles.
y lo vamos a sustentar en lo siguiente. ¿Qué nos dicen los campos formativos acerca de cómo debe trabajarse los contenidos, los PDA o todo lo que demanden estos campos? Por ejemplo, dice que el objeto de aprendizaje tiene que ver con experiencias e interacción bajo el empleo de diferentes lenguajes. O sea, lo artístico, lo que tiene que ver con lenguaje y comunicación, lo que tenga que ver con una lengua extranjera, indígena, y en el caso de discapacidad, lengua de señas mexicanas. Y por eso además exploran y desarrollan no solo lo académico, el aspecto del lenguaje, digamos, en su base oral, en su base de semántica, ¿no?, de sintaxis y demás, sino que tiene que ver con sensibilidad, percepción, imaginación y creatividad, que ahí entran también mucha cuestión de las artes. Pero sobre todo dice interpretar e incidir en la realidad, que eso es lo que se busca en un proyecto, que ustedes a través del proyecto incidan en esa realidad, porque por eso hicieron una lectura de la realidad, dijimos, ¿no?, para a partir de esa lectura buscar cómo incidir, transformar o mejorar en la medida de las posibilidades. Entonces vean que todo está relacionado. En el caso de preescolar, amplíen sus posibilidades para usar diversos lenguajes. Si ustedes se agarran y van a trabajar lenguaje y comunicación con sus PDAs, sus aprendizajes esperados, y agarran artes de manera independiente, entonces nos estamos perdiendo de esto que nos demanda esta nueva propuesta, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos estos ejes articuladores que, insisto, son los que más resuenan, pero ya entrando al análisis de los contenidos y los PDA, pues tendrán mayores posibilidades. Pero no debo perderme de aquí, ¿no? No puedo hacer un proyecto que los excluya si yo no estoy viendo este análisis al que estamos haciendo alusión. Además, aquí tiene que ver con la metodología de aprendizaje basada en proyectos. Ocurre algo interesante en estas. ¿Recuerdan cuando lanzaron algunas fichas en el Consejo Técnico? Una que hablaba del diseño creativo para el caso del documento del programa analítico y otro que hablaba de las metodologías. Hay cambios en lo que son las propuestas de las metodologías para lo que opera en los libros de texto. Las metodologías de aprendizaje basado en proyectos, si ustedes analizan el libro de secundaria, la toman literalmente. Momento 1, momento 2, momento 3, fases. Pero el libro de primarias no. El libro de primarias tiene otros, no los toma tal por igual. Hagan ese ejercicio. Entonces hay que analizar cuál es la mejor forma de aterrizar las metodologías, porque no significa que deban de hacer una base didáctica seguida al pie de la letra, sino que no nos perdamos del enfoque metodológico. En este caso de lenguajes, lo que se busca es que los proyectos comunitarios permitan que el alumno, a través de trabajar lectura, escritura, artes y demás disciplinas, se apropie de lo que acontece en su realidad, en la comunidad. Las leyendas no es parte de su comunidad. El cuidado de las plantas no es parte de su comunidad. O sea, ¿cómo se conecta el campo en este enfoque metodológico que busca que se trabaje en aprendizaje basado en proyectos comunitarios? Que sea la lectura, la escritura y las artes las que permitan adentrarse a lo que constituye la realidad de sus alumnos. Insisto, en el ejemplo que vimos, las plantas, su cuidado es un tema relacionado con lo que acontece en su comunidad, pero a través de la lectura y la escritura y las artes vamos a poder comprender y entender esos fenómenos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? En el caso de las leyendas, en la parte sociocultural.
Entonces se incide en un proyecto de transformación en algo natural o en algo social, ¿de acuerdo? Ahora, en el otro campo, que es saberes y pensamiento científico, hemos dicho que se tiene que trabajar al igual lo que serían las ciencias y las matemáticas, que se puedan utilizar diversos saberes y conocimientos, y que también puedan desarrollarse estas habilidades científicas y matemáticas que dice se entremezclan. Entonces, por eso deben de hacer estas posibilidades en este campo y trabajar con esta metodología de STEAM, que tiene que ver en cómo en un proyecto yo me excluyo a las ciencias, las tecnologías, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Por supuesto, en preescolar, pues no está muy, digamos, abocado a tecnologías como el caso de secundaria, ¿no? Ahí hay una asignatura específica para tecnologías. Sin embargo, sí se ve algo sobre tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también, como ustedes dijeron, pues va a resonar más el eje articulador de pensamiento científico, pensamiento crítico, perdón, y quizás el campo de vida saludable. Pero, repito, no es limitativo, solamente es para tenerlo como enunciativo. En el caso de éticas y sociedades, pues también toda esta parte, aquí va a ser interesante, porque ustedes tienen el campo de exploración y comprensión del mundo natural y social, ¿no? Ahí tienen entremezclado lo que tiene que ver con las ciencias naturales, la historia, la geografía y la formación cívica. Entonces tendrán que ver qué contenidos o qué aprendizajes esperados del libro de la educadora están más abocados a estas disciplinas para que puedan separar esos campos. ¿Sí se entiende? Si es que buscan hacer esa distinción, si es que van a manejar dentro de sus proyectos la enunciación de campos, que sería lo esperado en esta nueva terminología. Aquí se trabajaría ABP y también estarían pues algunos ejes articuladores con mayor resonancia. Y en la parte de lo humano y lo comunitario, pues también tiene que ver con estos aspectos en donde van a haber educación física y van a haber también los aspectos socioemocionales. Entonces, ¿cómo van a trabajar la educación física y los aspectos de educación socioemocional en un mismo proyecto? Que tendrían que estar haciendo también esa vinculación. Y pues tiene que ver con la identidad, porque la educación física también aporta en la identidad personal de los alumnos. Y en cuanto al enfoque metodológico, aprendizaje-servicio, significa que ustedes necesitan detectar una necesidad en la comunidad y a través del proyecto dar un servicio. En la educación física se acostumbra mucho que hacen deportes, que establecen algún tipo de torneo, algún tipo de campeonato, una liga. Eso es un servicio a la comunidad, porque a través de eso se está impulsando una mejora, ¿o no? ¿Sí? Y se está detectando que como necesidad se requiere desarrollar tal práctica del deporte. Entonces, por darles un ejemplo, ¿no? Bueno, una base fundamental también de los proyectos al momento ya de entrar a su desarrollo es la problematización. Cómo ustedes con los niños a través sobre todo del juego, del canto, de los talleres que tampoco, aunque hay proyectos, no quiere decir que no puedan combinar dentro de un proyecto el taller, ¿eh? Que no se lleven esa idea, porque el proyecto también puede convivir con el taller o tenerlo dentro de sus actividades, ¿ok? Entonces, los proyectos
buscan que los alumnos, conjuntamente con el docente, entre a este principio de problematización, que es pues dejar de de darles todos a los alumnos como una solución en lo oral, ¿no? De decirle cómo son las cosas, sino de que él llegue a la comprensión de ellas a través de un proceso o andamiaje. Y ahí es donde tienen que ver todas esas experiencias. Problematizar es cuestionar al alumno, hacerle preguntas, o que ellos mismos construyan las preguntas necesarias para ir inmiscuyéndose en el proyecto, en cómo lo vamos a realizar, qué vamos a hacer, y por supuesto, en el caso de preescolar no es igual de fácil que con niños de primaria o secundaria. Ellos son más autónomos, pero en preescolar están aprendiendo apenas la parte del desarrollo de su autonomía, entonces van a requerir mucha orientación, pero también tiene que ver en que los sepamos llevar al hecho de que desarrollen ese pensamiento crítico para hacerse muchas preguntas, reflexiones, que eso tiene que ver con la problematización, y eso les permite explorar, comprender la realidad y transformar. ¿Qué detectan de la realidad que sea necesario cambiar? ¿Qué problemas hay? ¿Qué situaciones? Inmiscuyendo estos contenidos y haciendo diversas tipos de preguntas. Que de eso va la problematización, y que incluso también el colectivo docente lo debe de ejercitar cuando hace su diagnóstico, ¿no? Entonces, tiene que ver con estudiar un fenómeno, un problema, una situación desde diversas miradas, porque de eso va la vida. Un problema no se atiende desde una sola línea, ¿no? La delincuencia no la voy a resolver si pongo leyes más estrictas. Tendría que ver con lo cultural, lo social, ¿no? La educación. Pero a lo que me lleva esta parte es que yo, a través de todo esto, busco impulsar el pensamiento crítico, la curiosidad, el pensamiento científico, matemático, la creatividad y todo lo demás que se denota dentro de algunos elementos del currículo. ¿De acuerdo? Entonces, un proyecto siempre planteará cuestionamientos o preguntas para explorar conocimientos previos, para que se acerquen a la problemática, porque no se las tengo que decir de lleno, ¿sí se entiende? Yo sé, yo lo manejo en el proyecto, pero yo quiero que ellos se adentren. Entonces los voy a orientar a través de actividades que permiten explorar y generar algunas situaciones. Conlleva que posteriormente se deduzcan los procesos que se van a llevar a cabo, los productos o los procedimientos, y llegar finalmente a un producto final. A la atención o comprensión de alguna situación, fenómeno, y si es posible a la solución, transformación. Pues eso es lo que inicialmente se ve dentro de un proyecto, que el principal autor de esta modalidad es Kilpatrick, un autor que desde hace mucho tiempo con John Dewey habló de estas metodologías y de cómo la base de la experiencia es muy importante para la significación del aprendizaje. Entonces hay que pasar de la lógica de la escuela, de mirar solamente el concepto académico de los contenidos, para realmente trabajar lo que se busca como la lógica de la vida, el aprendizaje informal, no formal, que tiene que ver con lo que ustedes van a lograr si implementan su programa analítico, que es la contextualización, ¿no? Utilizar lo que el alumno vive, siente, experimenta en su comunidad. Y la otra base tiene que ver con esta interdisciplinariedad, buscar que el alumno tome sentido y significado a lo que va aprendiendo, que le interese, que le emocione, que le guste, y por supuesto a partir de esta base global de ver el
Entonces son pues varios aspectos que tienen que ver en esto que se denomina proyecto educativo integral, ¿no? Tiene muchos elementos que aluden a estos aspectos con la base que hemos hablado de cómo conjugar el principio de la inter o la transdisciplinariedad. Hay algunos aspectos importantes dentro del proyecto educativo que deseamos rescatar. Primero, que se establecen las relaciones lúdicas. Dentro del proyecto debe de tener también pues esta parte de tomarle algún gusto, algún sentido mediante el juego, sobre todo en el preescolar, que es una base muy importante, y que trascienda de los escenarios. Por eso ahora se habla de 3 escenarios que se están manejando, ¿no? Escuela, aula, escuela y comunidad, ¿no? Y así está la lógica de proyectos para algunos niveles. Nada más lo están manejando los libros de primaria, los libros de secundaria no traen estos escenarios. A veces por eso hacemos el reclamo a la cuestión que viene desde la propuesta central, ¿no? Le ponen mucho la mirada primaria, pero se olvidan de otros niveles que tienen características muy particulares. Sin embargo, pues va a ser importante acercarnos a esta lógica porque seguramente cuando lleguen los materiales, probablemente sí lo manejen acá. Otro aspecto es que siempre el proyecto va a aludir al trabajo colaborativo entre alumnos. Van a tener que hacer algunos procesos, algunos productos, algunas actividades en colaboración y también inmiscuyendo a los padres de familia, porque los padres de familia son apoyo importante dentro de preescolar, ¿no? Ellos son el apoyo para que los alumnos pues accedan a información, salgan, hagan ciertas cosas que se solicitan en las actividades. Entonces, en el proyecto va a ser muy importante el trabajo colaborativo, no solo con los alumnos, sino también con los padres de familia y con otros actores de la comunidad. Este planteamiento del Plan y Programas de Estudio 2022 hace que las redes de la escuela con la comunidad se enriquezcan, se nutran, se fortalezcan. Y aquí el director y los docentes tendrán que hacer muchos vínculos para que cada vez puedan tener mayores apoyos en los trabajos en la escuela y de los propios docentes, ¿no? Y eso va en su diagnóstico. También entiendo que debería estar nombrado, ¿no? Esa parte de descripción. ¿Cuál es el tipo de relación que tiene la escuela con la comunidad? Se basan en problemáticas o situaciones de contexto que utilizan los intereses de los alumnos y, bueno, hemos recalcado que siempre un proyecto busca una transformación, incidir en la realidad en algún aspecto. No porque traten el problema de la discriminación de la mujer en un proyecto significa que van a acabar con ese problema en la comunidad, pero sí que van a hacer algún cambio con sus alumnos en cuanto a su percepción, en cuanto a su educación, en cuanto a cómo ellos tengan algún diálogo con sus familias. ¿Se entiende hasta ahí? Esa es la parte de transformación. Entonces, el proyecto es un conjunto de actividades. Esto está tomado de una cita del programa. Didácticas que vinculan contenidos con la comunidad, pero que además busca el logro de objetivos comunes en beneficio de esa misma comunidad, porque la escuela también representa una comunidad, pero va más allá el proyecto. Estas actividades engloban intereses de los alumnos. A través de los intereses podemos enmarcar algo que les sea más atractivo en el título del proyecto. Podemos dialogar con los alumnos, ver qué les gusta, que ya tienen un primer acercamiento en el diagnóstico, pero también lo pueden hacer desde el momento en que están interactuando con ellos. Se busca que ellos exploren, conozcan y comprendan mejor su realidad para transformarla. Dijimos en el ámbito natural o en el ámbito social. El eje de vida saludable, ¿a cuál se aboca más? ¿A qué aspecto se aboca más el eje
vida saludable, a lo natural o a lo social. A lo natural, ¿no? Pero interculturalidad, a lo social. Entonces va en esas dos rutas, y en estos proyectos yo busco hacer uso de estos conocimientos interdisciplinarios que van a permitir al alumno darle mayor sentido y significado a lo que aprenden. No solo es ver las colecciones o el proceso de conteo en el aula aislado de las vinculaciones que puedo hacer en el proyecto. ¿Sí se entiende esta parte? Entonces yo sé que hacen seguramente contextualización, pero ya ahora tendrá que estar más presente en lo que se demanda en estos proyectos. Y el conocimiento de lo que nombra cada uno de los campos en cuanto a las acciones transformadoras, en el caso del lenguaje, en cuanto a esta interdisciplinaridad que estamos viendo de combinar pensamientos matemáticos con ciencias, o para resolver problemas cuando es el ABP, es lo que deben de tener muy presente cuando trabajen los campos. El enfoque metodológico que se persigue, y aquí como tiene que ver con esa cuestión de servicio, ¿no? De lo que van a despertar en los alumnos al hacer algún proyecto, porque aquí tiene que ver con sentimientos y emociones. Están viendo educación socioemocional, ¿no? Más otras disciplinas que estén dentro del mismo campo. Entonces, pues todas estas bases de lo que marcan cada una metodología, que son una serie de pasos, es muy complejo poderlas seguir al pie de la letra. Incluso el mismo plan y programa dice que no coarten la creatividad de los docentes, que es una guía, pero que el docente es el que debe de hacer uso de estas fases y momentos metodológicos. Y todos comparten, digamos, un proceso natural de aprendizaje. En algún momento de ellas van a haber actividades introductorias o de aproximación a las temáticas. En algún momento también de estas metodologías van a explorar conocimientos previos y van a organizar actividades. También vendrá la parte fuerte del proyecto, que es el desarrollo de esas actividades, en donde tiene que hacer juego situaciones, problemas, llegar al producto, concluirlo, difundirlo y evaluar todo el proceso. O sea, todas las metodologías siguen una secuencia de orden lógico que les ayuda a tener, digamos, la vista de lo que tendrían que estar haciendo en sus actividades conforme al enfoque que rescatarían en cada uno de los campos. Y básicamente con esto pues yo estaría concluyendo cómo el programa analítico es la antesala de la planeación. Ustedes están haciendo una lectura de la realidad para detectar un listado de problemáticas que van a vincular a ciertos campos con ciertos ejes, contenidos, y en el codiseño ahí estarán también los que sean propios de cada institución o cada docente, para pasar a este plano didáctico en donde esas problemáticas terminarán como títulos de proyectos con un propósito, con los demás elementos, metodologías de los campos, actividades, tiempos, materiales y evaluación. Y no deben de perder en su evaluación rescatar lo que diga el PDA, porque aunque transformaron y vieron sus ejes, ustedes tienen que dar cuenta de qué logros tuvo el alumno en lo que indica el PDA. Y ahí está la evaluación formativa como la acreditación. ¿De acuerdo? Pues con esto concluyo, esperando que les sea de apoyo lo que aquí hemos comentado. Muchas gracias a todos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario aparte de la exposición del doctor? Por favor, levante la mano. Por favor.
Buenos días. Pues antes que nada felicitar al doctor en cuestión de todo el contenido que él desarrolló. Me parece muy significativo todo lo que nos aportó, esta parte que nos decía de la gran responsabilidad que tenemos que tener nosotros en cuanto a la cognición de ello, para poderlo entender del programa. Se me hace muy relevante. A mí me da mucha emoción seguir rescatando, antes de la pregunta, perdón, seguir rescatando que preescolar no andamos tan desubicados. Yo creo que hemos venido trabajando mucho de las metodologías y yo sigo apostando que la metodología, como él dijo, de Kirkpatrick, la que era el método por proyectos, abona mucho a esta parte que hoy nos va a ser más fácil entender cómo llevarlo a la práctica a la hora de nuestra planeación. Yo la pregunta nada más va en función, doctor, a la parte de la evaluación y a la parte de cómo yo voy a ser la que determine como docente cuántos ejes articuladores y cuántos contenidos o PDA puedo trabajar en cada planeación. Me voy con la idea que me dijo usted, me sugiere que 2, que haga la vinculación, pero pudiera poner yo más 4, pudiera poner yo más ejes articuladores, siempre y cuando mis actividades den cuenta ello. Yo ahí sí me siento un poco inquieta porque digo, no me vaya a perder porque me he perdido en otras situaciones en querer vincular tantos contenidos y tantos ejes que a veces me pierdo. ¿Qué tan conveniente sería atreverse a trabajar así, profesor? Sí, gracias. En realidad, entre más elementos conjuguen, más se acompleja la propuesta. Entonces deben de tener una pertinencia también de decir hasta dónde es posible llevarlo a cabo sin que se complique. Esa decisión la tiene cada docente, ¿no? No es limitativo, ustedes pueden escoger. Yo he visto, por ejemplo, perdón que me refiera a primaria porque estoy en preescolar, pero para mostrarles el caso, hay proyectos del libro de primaria que traen hasta 6 ejes articuladores, lo cual se me hace un tanto, si queremos trabajarlos al 100, un tanto ambicioso. Pero ustedes determinan el número de ejes, porque ¿cuál es la referencia? El contexto, los alumnos, ¿no? Si el contexto me muestra que aquí hace falta el eje de la inclusión, pero también pensamiento crítico y también vida saludable, pues me voy con esos 3, porque ya el contexto me está haciendo un llamado a esos ejes. Entonces tienen que tener esa toma de decisiones bajo su diagnóstico, bajo el conocimiento de los enfoques metodológicos y lo que marca el plan y programas de estudio. Cada eje también tiene una descripción propia. Entonces, lo que aquí les mostramos, insistimos, es enunciativo, son posibilidades, pero sí pueden trabajar 3 contenidos, 4, solo consideren que va a ser más compleja la evaluación. El tiempo en que van a llevar el proyecto también va a ser mucho más complejo. Lo importante es que aterricen todo, es decir, que al final de que concluyan su proyecto no se vayan a perder de su evaluación, porque ustedes tienen que dar cuenta de los logros que marca el PDA. Por eso seleccionaron ese contenido, por eso se marca un desarrollo, dice, ¿no? Proceso de desarrollo de aprendizajes. Entonces, al final, tienen que dar cuenta, si después de que el niño plantó, cuidó, llevó su plantita para ver cómo crece en el algodón, etcétera, poniendo un ejemplo burdo, ¿no? Pero al final del día ustedes tienen que ver si el alumno aprendió lo que marca el contenido y sobre todo lo que dice el PDA. Entonces, en ese termómetro, ustedes tendrán las mejores decisiones. Gracias, buenos días, doctor. Soy docente de preescolar del 3er grado. Mi duda sería la siguiente. A nosotros nos piden que dentro de nuestro proyecto se incluyan los 4 campos. Entonces, mi pregunta es, si yo voy a tomar como eje, por ejemplo, lenguajes, y en ese campo voy a incluir los ejes articuladores, los PDAs, etcétera, etcétera, tengo que hacer lo mismo con los otros campos, porque ahorita como lo planteo para mí es abrumador.
es completamente abrumador porque a mí me están exigiendo eso, así de, ¿y dónde dejaste los otros campos? Yo, este proyecto es, no sé, vamos a hacer un huerto, pero ¿y en dónde están los otros campos? ¿Qué no estás trabajando o qué es lo que está sucediendo? Y la verdad, con esto que nos plantea acerca de vamos a tomar un campo como un eje, con estos ejes articuladores, estos programas, ¿qué sucede en las planeaciones? Entonces, ¿voy a incluir o no voy a incluir los otros campos? ¿O los voy a tomar, no los voy a tomar tan como eje principal como proyecto? Y una segunda pregunta, en cuestión de inglés para tercer grado, nosotros teníamos el programa específico con los aprendizajes a trabajar. ¿Qué va a suceder con inglés y cómo los vamos a articular con este nuevo programa? Gracias. Ok, me voy con la cuestión de si los 4 campos. O sea, esa es una posibilidad, pero es la mayor de todas, ¿de acuerdo? O sea, llegar a trabajar un proyecto con 4 campos significa que van a trabajar al menos un contenido de cada campo. Y eso es muy complejo. O sea, vayan paso a paso. Esa es la posibilidad mayor de todas las que pueden existir. Entonces yo creo que en este transitar deben caminar paulatinamente. Empezar por esto, que es trabajar un solo campo, pero con contenidos de diferentes disciplinas, porque el ejercicio de transdisciplinariedad marcado en el programa tienen una brecha ustedes porque no tienen materiales armonizados, ¿no? Ahora, es el docente el que decide cuántos campos, cuántos contenidos y cuántos ejes, pero no lo decide al azar. Lo decide en razón de su diagnóstico, los alumnos, el contexto y los principios pedagógicos de estos elementos. Entonces, creo que ahí deben de revisar. Tienen muchas áreas de oportunidad porque en primarias, el gran problema que va a tener es que en estas lógicas propias de su autonomía, les va a costar trabajo deslindarse del paradigma del examen comercial comprado. Porque ese no va con la lógica de cada docente ni con el ritmo de estas decisiones. Entonces, ustedes no tienen esa atención y esa es una oportunidad.